Bienvenidos, estimados estudiantes. Ahora seguiremos viendo el tema de clasificación de las obligaciones en el derecho romano. Hemos visto el criterio de según los sujetos, ahora vamos a tratar de ver las otras formas de clasificación. Vamos a ver teniendo en cuenta el vínculo. Sabemos en el derecho romano había tres clases de vínculos: civiles, naturales y honorarios. Los civiles son los que encuentran protección en la ley. ¿Pero por qué? Porque el acreedor, habíamos indicado, ha tenido el cuidado de atar debidamente a su deudor, de modo que pueda inmediatamente interponer la actio la acción ante el incumplimiento del deudor. En cambio, las obligaciones naturales no son efectivos, no tienen fuerza coercitiva, tienen que pasar por el reconocimiento, ya sea inter vivos o mortis causa, para que puedan ser de obligatorio cumplimiento. Las obligaciones honorarias se refieren a que el pretor magistrado romano tuvo que haber protegido a los extranjeros. Los extranjeros también contrataban con los ciudadanos romanos. En un inicio no les daban la facultad. ¿Por qué? Porque no tenían la ciudadanía para la actio. Pero luego el pretor los protegió y se dio la posibilidad para que pueda darse la protección de los derechos de obligaciones entre extranjeros y ciudadanos romanos. Vamos a ver ahora la clasificación de las obligaciones según el objeto. Habíamos indicado el objeto dar, hacer y no hacer. Entonces, el objeto puede ser divisible e indivisible. El objeto indivisible, vamos a indicar, por ejemplo, se da en las obligaciones de hacer. El médico que se compromete a operar no puede decir te opero mañana y luego te corto el martes, te intervengo el miércoles. No se puede, no es cierto. Entonces son obligaciones indivisibles que se deben dar en un solo acto. En cambio, las obligaciones divisibles sí pueden darse, ¿no? Y permitir la división, un terreno, por ejemplo. Cierto está en que la legislación romana y actual permite que por declaración de la parte en el testamento, por ejemplo, o las partes en otro tipo de contratos, estos objetos pueden tornarse en indivisibles o divisibles, de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Por ejemplo, el padre de familia indica de que estoy heredando el terreno a mi hijo con el compromiso de que no lo pueda vender, y si lo quiere vender, que lo venda en íntegro, no en partes, ¿no? Es su deseo. Bueno, también tenemos las obligaciones alternativas y las obligaciones y facultativas. En este caso, las obligaciones alternativas y las facultativas, deben constar en forma escrita. No hay otro razonamiento para hacer que sean válidas. En el caso de las obligaciones alternativas, el acreedor le dio la posibilidad escrita al deudor para que pueda cumplir no solo con la principal, sino que ante la posibilidad de que no tenga esa obligación que cumplir con lo principal, el deudor pueda cumplir con otras. Por ejemplo, si se ha comprometido a dar un terreno y ya dado el tiempo para cumplir, no puede hacerlo, puede entregar un carro, puede entregar, o tal vez también con otra acción, puede hacerle los planos de su casa, etc. Entonces puede cumplir con otra prestación, pero tiene que estar establecido. A diferencia de la obligación facultativa. En la obligación facultativa, el acreedor, una vez más, le da la facultad, el permiso al deudor para que pueda cumplir con prestación distinta, pero le ha dado la facultad, pero el acreedor no sabe con qué objeto va a pagar, pero tiene que recibir porque él se ha comprometido a recibir, y esto consta en documento. Hay un riesgo, pienso, por ahí también. En el caso de la obligación específica y la obligación genérica, en el caso de la obligación específica, el objeto ha sido individualizado, ha sido caracterizado, ha sido descrito de forma tal que no se puede entregar otro,
por sus peculiaridades. Por ejemplo, la entrega del cuadro de la Mona Lisa, ese original pintado por Leonardo da Vinci. Si le digo así, estamos atados, no puede entregar otra cosa. En cambio, en las obligaciones genéricas sí existe la posibilidad de entregar el objeto del mismo género, especie y cantidad. Por ejemplo, una tacita de leche, una tacita de azúcar, no se sabe, no sé si es leche Gloria, no sé, un cherry por ahí, chicos, entonces por ahí, pero es además identificado el objeto como de mismo género, especie y cantidad. Le ocurre esto al vino, a las gaseosas, al agua, etcétera, se puede reemplazar con otro, pero en cambio en las obligaciones específicas no hay lugar a un reemplazo. También hay obligaciones extrapatrimoniales, hay obligaciones patrimoniales. En las obligaciones extrapatrimoniales no son factibles de ser negociados. Por ejemplo, en la adopción, puede decir una persona, adopto a esa persona bajo la condición que después yo lo obligue a pasarme una pensión de tanto de dinero. Eso no puede ser porque es una obligación que va más allá, es una obligación extrapatrimonial. Hay obligaciones también patrimoniales. Estos son de contenido económico, son de libre disponibilidad y por tanto aquí sí cabe la posibilidad de que las partes o la parte pueda presentar dentro de estos contratos, de estos testamentos, cuestiones, documentos de patrimonio, pueda presentar plazos, condiciones, cargos. ¿Por qué? Porque están versados dentro de intereses patrimoniales y estos sí pueden ser materia de negociación. Pero siempre hay que atender que no debemos lesionar el orden público y las buenas costumbres. Siempre eso, ¿no? Tú puedes, pero no puedes ir más allá de que la norma indique, ¿no? No puedes ir más allá de estos dos principios fundamentales para no lesionar este tráfico económico que viabiliza pues el derecho de obligaciones. Muchas gracias.